todos, qué rico volver a estar con ustedes. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Momentos de Gracia. Y como ven, hoy tenemos un set diferente porque aprovechamos que estamos en un retiro y quisimos darles un espacio a ustedes porque siempre están en nuestros corazones. ¿Cómo están? Muy bien. Nos encontramos súper bien, Negrita. Hola. Hoy tenemos una persona invitada, como siempre queremos traer un mensaje, una persona invitada, una reflexión, algo que llegue a sus corazones. Hoy estamos en este lugar con Keila, una mujer, mamá, una mujer esposa, pero sobre todo que en medio de los procesos encontró el amor del Señor y encontró la pasión de buscarlo y de seguirlo de manera ferviente. Entonces, Negrita, hoy vamos a contarles el testimonio. Keila, muchas gracias por acompañarnos, por contar el testimonio de las personas. Las personas a través de los testimonios son sus corazones transformados y se dan cuenta que pueden buscar a Dios de una manera diferente. Totalmente. Es un placer que me hayan invitado a impartir un poco de lo que Dios ha hecho en mí y de lo que queremos que ustedes sepan para transmitir un buen mensaje y saber que Dios todo lo puede. Amén. Este testimonio, Negrita, que no se me escape, este testimonio es un testimonio poderoso, como todos los testimonios, y es porque le llamamos a este programa el día de hoy, Me casó un brujo. Queremos contarles hoy algo en donde hay guerra espiritual, en donde podemos ver como las cosas que pensamos que no son tan importantes o tan relevantes, pero cuando le damos nosotros importancia y autoridad en nuestra vida, empieza a destruirnos de a poco. Y el tema está súper interesante, es un tema súper salido de lo que hemos venido mostrando, porque hoy vamos a arrancar conociendo, como decían ahorita mis amigas amadas, cómo después de que una persona conocedora de Dios termina siendo casada por un brujo. Cuéntenos eso, Keila, cuéntenos a todos ese testimonio que, como muy bien dijiste, nos va a servir para tener mucho cuidado con esas obras infructuosas del enemigo. Total, primero que todo me gustaría que ustedes supieran un poco de mi vida, de dónde vengo, a dónde voy, dónde nací. Principalmente soy venezolana, nací en Venezuela, en el estado Aragua. Tengo 33 años, recientemente ya casi cumplo 34 esos días en noviembre. Y bueno, soy farmacéutica, tengo 3 hijos y quiero empezar eso por decirles cómo empecé. Soy primeramente, perdón, estoy un poquito nerviosa. Tranquila, no pasa nada, siéntase en su casa. La idea es que todos los que estamos aquí presentes podamos ser muy genuinos y muy natural. Van a escuchar sonidos del perro, del pájaro, lo que sea, porque estamos en un ambiente así, natural, y queremos ser naturales para ustedes. Total, bueno, yo soy nacida en el Evangelio. Cuando cumplo la edad de 15 años, yo soy bautizada. En ese momento que soy bautizada, pasó un tiempo y me aparté. Aquí es donde comienza toda esa turbulencia, odisea en mi vida. ¿Por qué? Porque comencé a experimentar cosas que yo sabía que estaban mal, pero igual las hacía, porque yo tenía el conocimiento. Yo vengo de sedimentos cristianos, y cuando me meto en este mundo que yo misma quise, tenía alrededor de 19 años. 19 años tenía una pareja que tenía 17 años. Yo fui su primera mujer, yo viví con él. Ya anteriormente tenía una niña de 1 año y comenzamos bien, como toda relación. Comenzamos lindo, él se encargó de enamorarme, de decirme cosas bonitas, que quería un hijo. Ahí, a partir de eso, que yo salgo en embarazo, que yo le doy su primer hijo, me doy cuenta de que él tenía otra persona. Yo estaba recién dada a luz. Mi embarazo fue muy riesgoso porque se me adelantó
el niño me lo tuvieron que sacar de emergencia. Bueno, eso fue otro cuento. Pero a lo que quiero ir y concretar es que cuando yo me entero de que él tiene una amante, yo me voy a donde mi mamá, a ese lugar seguro donde vamos todos. Me voy a donde mi mamá. Cuando voy a donde mi mamá, su mamá me dice, regrésate, no le vamos a dejar el camino libre a esa mujer. Me Esos dice consejos que son peligrosos. la suegra, vaya usted. Y ella me dice, regrésate porque no le vamos a dejar el camino libre. Cuando yo me regreso, ella me dice, vamos a hacer lo que sea para que él se aleje de ella. Y yo decía, no, porque yo sabía que lo que ella me quería llevar, yo no podía. Porque yo, a pesar de que estaba separada de Dios, yo creía en un Dios. O sea, ya que la estaba invitando a hacer. A llevarme a un brujo, a que me hiciera baños, a que me pusiera dulce para él, a que lo endulzara, que la bruja lo endulzara para que él volviera a mí. Bueno, Peligroso. total, porque yo accedo. Cuando yo accedo y vamos, ella me mandó unos baños, ella me mandó, mientras me bañaba, yo tenía que repetir como un ritual, ciertas palabras tenía que decir y me bañaba. Luego, en la mañana tenía que comerme una cucharada de miel para que él me sintiera dulce. No, eran cosas y yo sabía que estaban mal porque a mí eso me redarguía, pero yo igual lo hacía. ¿Por qué? Porque yo lo quería, porque yo quería estar al lado de él. Mona, y tremendo, porque hoy en día eso pasa mucho. Uno ve que la niña, con tal de engatusar al novio, dice, no, eso es algo inofensivo, camine, vamos a donde tal persona que se lo ayuda a traer. ¿Usted escuchó alguna vez alguna amiga que haya hecho eso, Mónica? Sí, incluso cuando uno está apartado de Dios, siempre va a buscar esos otros métodos que aparentemente son fáciles, otros caminos que de pronto creemos que nos pueden llevar a una solución. Incluso yo en algún momento practiqué este tipo de cosas por ignorancia, porque de verdad decimos, bueno, si esto le funcionó a esta persona o a la otra persona, a mí tal vez me puede funcionar. Me parece muy tremendo, Keila, que después de que conocemos, pero hay dulcecitos afuera en el mundo que nos apartan, que nos separan. El diablo no está contento con que usted esté apartado, Sino que te quiere llevar aún más, y más cuando ya tú tienes un propósito que él ha dicho que va a cumplir en ti. Tremendo, y más a quién le ponemos atención a esos consejos. Exacto. O sea, la propia suegra llevándolo a hacerle brujería al hijo. O sea, eso me parece a mí una cosa impactante. Uno, porque no lo podemos hacer con nadie, y menos como una propia persona lo hace con sus hijos. Me parece el colmo. Debe Sí. ser que ahí habría una cadena, pero generacional re grande. Sí, y lo que quiero llevar es que al principio, los primeros días no me funcionaba. ¿Y qué hacía yo para llamar su atención? Porque yo lo elevé un poco más. Me encerraba en el cuarto y me autodestruía mi cuerpo. Intenté suicidarme porque estaba pasando por unos posoperatorios, intenté suicidarme. La cesárea que tenía se me abrió, eso me salió un nacido, como le dicen acá en Colombia, y eso me explotó, mejor dicho, fue un proceso doloroso. Y aún así yo lo volví más doloroso porque quería destruir mi vida. El diablo no estaba Por las contento. decisiones, como dice la Mona, y no solamente por las decisiones, el enemigo se lo busca destruir. Totalmente. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ya no era una vez por semana, ya eran 3 veces por semana, ya era de que tráeme el nombre, de que vamos a enterrarlo, de que anda al cementerio y haz O sea, esto. se alcanzó a ir al cementerio. Sí, Keila, ¿y cuánto tiempo estuvo usted practicando todo este tipo de cosas? 5 años. 5 años. Y lo peor de todo, que yo pensé que estaba haciendo un bien, pero eso se me devolvió. ¿Por qué se me devolvió? Porque cuando ya yo quise alejarme de él, porque cuando ya yo sabía que él no era para mi vida, vino
como se dice, la contraindicación de lo que estaba haciendo. Y era de que ya él se ponía muy posesivo, ya él me llegaba a los lugares donde yo estaba, ya él, mejor dicho, se enloquecía cuando no sabía de mí, a tal punto que llamaba a mi mamá a decirle que me iba a matar. Tremendo. Total, negrita, porque Deuteronomio 18, 10, 12 dice, no se hallado en ti quien practique adivinación, hechicería o encantamiento, porque eso abomina Jehová. Entonces dice esto, que lo abomina Dios, que lo aborrece, que no le agrada, pero hay un agravante, y es que conocemos, ¿cierto? Que es el conocimiento, o sea, yo sé que eso está mal, y sabemos que cuando hacemos algo que no es agradable a la presencia del Señor, los que conocemos al Señor, los que conocemos su palabra, sabemos que tarde o temprano viene Y una grave. consecuencia que el mismo enemigo nos demanda y con contrato en mano nos dice hay que aplicar. Total. Y algo que parece inofensivo, ¿no? Un bañito, solamente algo de miel, como decía la palabra de Dios. No se puede hacer ningún ritual ni acto infructuoso. Si de pronto acá hay personas que no son conocedoras de Dios, pero por casualidad, que yo no creo en las casualidades, sino en las diosidencias, están viendo este programa con nosotros, corte con eso, porque como nos está diciendo Keila, eso se le revirtió para mal. Ya la persona empezó a ser tóxica, posesiva, incluso más adelante ella nos va a contar, porque tras escenas nos dio un adelanto, un pequeño adelanto, cómo hasta su propia vida estuvo en peligro. Entonces no lo haga. Él empieza a atarnos, que incluso que el tarot, incluso, es que uno dice, no, ¿cómo me va a ir el amor? No, que el calzón amarillo, mona, Los objetos, los pendientes que nos pongamos con... En la vida tenemos nosotros que aprender a ser intencionales y el diablo es muy intencional. Así que el diablo nos va a vender el jabón, no nos va a vender el amuleto que guarda en su billetera. Pero usted y yo tenemos que saber que lo que nosotros nos basta para estar bien en esta vida y para avanzar en los procesos es su presencia. Si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Todo, ¿Y qué? total. Ese, bueno, cuando ya él un día me dice, me tengo que ir. Me dice, me tengo que ir, necesitamos alejarnos porque yo siento que me voy a enloquecer. Porque yo no tengo vida, tú no tienes vida, yo me voy a Brasil. Se fue un año a Brasil, yo me quedé con sus papás y los niños. Cuando él se va a Brasil, un mes después muere el abuelo de mis hijos. Cuando pasó un año, transcurrió un año de todo ese proceso, él volvió. Cuando él vuelve, ya tenía otra pareja, pero igual iba a mi casa. Y estaba con su pareja y estaba conmigo. Cuando yo le decía que no quería estar con él, se iba donde su pareja. Bueno, tanto así que nosotros teníamos un negocio en común lo digo, ¿por qué? Porque yo lo ayudé a construir lo que él tenía en ese momento o lo que aún todavía tiene. Y ese momento nosotros volvimos a la, ya yo lo hacía en compañía de él, porque antes lo hacía para que él volviera a mí con la mamá. Cuando ya él vuelve de Brasil, yo ya lo hacía en compañía de él. Tanto así que llegó un momento donde nos casó una corte malandra. Allá en Venezuela hay una parte de esa cosa que le dicen la corte malandra. Y la corte malandra nos casó la entidad que se llama Israel. Eso es brujería, ¿o qué? Sí, es eso? pero esas entidades son de delincuentes, puros delincuentes. Son varios nombres que ahorita no los recuerdo, el único que recuerdo es Aymael porque fue el que nos pasó. Nos pidieron una cadena, nos encadenaron, él hizo su ritual exacto y ahí nos casaron. Luego nosotros nos hicimos esos tatuajes y cuando acaba toda esa situación, que nos casamos y eso, él volvió con la muchacha. Cuando un día, porque yo soy de esas que la que busca encuentra, por ahí dice un dicho popular así, ¿cierto? Y yo encontré el número de la muchacha y empecé a escribirme con la muchacha y yo le decía, ¿sabías que tú y yo compartimos al mismo hombre? Y me dice ella, ¿cómo así?
¿cuál eres tú? ¿La mamá de Andrés o la mamá de Julián? Yo le digo la mamá de ambos. Ah, no, porque él me dijo que los niños tenían mamás diferentes. Y yo no, ¿cómo así? Resulta que yo hago un encuentro con ella, pero antes de, ya yo estaba planeando irme a donde mi mamá, porque sabía que todo eso iba a terminar mal. Yo sabía que todo eso iba a terminar O mal sea, muy en el fondo era consciente, de Mónica, lo que estaba de lo que sucediendo. hacía. Y en medio de esa situación, bueno, que ella, usted creció en el Evangelio hay mucha palabra en nuestra mente, o sea, cuando los padres los llevamos a los hijos a la iglesia, su mente se satura. En medio de estos procesos no venían esa palabra de Dios que usted ha escuchado cuando te tortura. Claro, total, porque yo nazco en el Evangelio, yo ayudo, mi familia fue colaborador con una familia pastoral a levantar una iglesia, yo hacía retiros, yo me metía de 13 años, yo hacía retiros de 3 días en puro ayuno y oración. O sea, yo estaba tan consciente del peso espiritual que esto traía a mi vida y aún así, seducida por el diablo, lo hacía. Y es fuerte porque ya cuando viene la consecuencia de todos esos malos actos que tú cometes, es duro. ¿Y cuáles fueron algunas de esas consecuencias, Keila, para que los que no saben sepan hasta dónde el enemigo la llevó y la presionó de tal forma que usted pueda estar aquí contando Exacto, a eso voy. Ese día que yo hago el encuentro con esa muchacha, yo agarré la ropa mía y de mis hijos y la llevé a la casa de una vecina. Agarré una plata que teníamos él y yo en común y la llevé a casa de otra vecina. Un día antes yo le quité un arma a él porque él portaba un arma en el autobús. Él portaba un arma y yo se la quité porque el arma era mía. Y yo le dije, no, dámela, que yo la voy a vender. X, pues se la quité y se la pasé a otra vecina. Cuando ese día nos enfrentamos con él y la muchacha, porque yo lo dejé al descubierto, yo lo desmentí todo, yo le dije que era mentira, él me insultó, me tiró, pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo te diría? Insultos y muy hirientes. Ese día la muchacha lo botó de su casa. Él se va a mi casa, después de todo eso, se va a mi casa y me tocó dormir esa noche con él. Al día siguiente, yo agarro a mis hijos y me voy. Y a lo que voy con una pequeña reflexión a eso. Si yo no le hubiese quitado el arma, él me hubiese matado. Porque a eso era lo que él quería. Porque él me decía, si tú no me matas, yo te mato. Ya había tantas cosas que él me decía, si tú no me haces daño, yo te lo hago. Si tú no me matas, yo te mato. Y ya era una guerra. Pero en medio de esta guerra era una guerra posesiva porque él no me dejaba. O sea, le decía que si no era con él, no era con nadie. Exacto, que yo no iba a estar con más nadie, que yo siempre iba a ser de él. ¿Y usted qué posición ya tenía frente a él? ¿Seguía amándolo desesperadamente o ya definitivamente? Ya sentía un cariño por él, pero yo sabía que ya eso era un punto final. ¿Y cómo decidí ponerle un punto final? Agarro a mis niños, me voy a donde mi mamá nuevamente. ¿Qué pasa con todo eso? Llegué y fui a comprar pasajes. Para Colombia. Ese fue el día que decidí venirme acá a Colombia y ese fue el por qué decidí venirme a Colombia. Cuando yo estoy comprando los tiquetes, me volvió a llegar a donde yo estaba. Volvió a llegar a donde yo estaba. ¿Cómo hacía él para llegar a esos lugares donde yo me encontraba? No sé, pero siempre llegaba. Ese día me montó a empujones en el bus, me dijo que quería que volviéramos después de toda esa locura que habíamos pasado un día, 2 días antes. Quería volver conmigo, quería que estuviéramos juntos nuevamente y yo le dije no. Pero ese día, para que él me dejara tranquila, tuve que seducirlo, manipularlo, porque es que yo sabía cómo manipularlo, cómo seducirlo, cómo hacer que él hiciera lo que yo quisiera. Era una cosa tan impresionante que yo lo podía manipular todavía en ese momento.
Y sí, O sea, todos esos menjurjes que le hicieron estaban ahí en esa persona. exacto, todo eso produjo una explosión de posesión en él para mi vida, que él no me dejaba respirar. Yo sentía que no me dejaba respirar. Bueno, cuando ya él por fin me deja allá, me dejó, como decimos nosotros los venezolanos, tirada, me dejó tirada en un lugar muy apartado. Yo me voy a donde mi mamá, yo le digo definitivamente, yo me tengo que ir, que yo estoy corriendo por mi vida. Pero su mamá no se apartó en todo eso. No, en todo eso, mi mamá fue la única sacerdote que permaneció. Fue la única que permaneció, la única que le daba intercedía, palabra. la única que me daba palabra, la única que estaba ahí orando, intercediendo por mí. Fue ella. Bueno, Keila, y entonces usted, después de toda esta situación, donde están involucrados sus hijos, donde ellos tienen que vivir esta pesadez, ¿cierto? Y usted empieza a abrir sus ojos, empieza a decir, bueno, es ese punto en donde usted toca fondo y dice, Dios, de verdad que ahora te necesito, o faltaba un poquito más. Faltaba un poquito más, porque cuando llego acá a Colombia, yo me vine a Colombia, aquí estaba mi hermano mayor, yo me vengo con mi cuñada, con su esposa, me vengo acá a Colombia, pasaron alrededor de 3 meses. A los 3 meses, él, coordinado por su mamá, le dice, quítale los hijos, quítale los hijos. O sea, la suegra seguía ahí detrás, ella también practicaba esas cosas. Sí, y mira lo que viene alrededor de O sea, todo eso. ella no solamente la vio allá, sino que ella lo practicó. Pero No. es que así actúa el diablo la empuja a usted a hacer lo malo, y una vez usted ya está hundido, el mismo diablo es el que avergüenza, el que pisa, el que la tira y el que quiere hundir. No, y como la cereza del pastel. Y eso no te lo conté tras vestidores porque se me olvidó. Ella le dijo a una vecina, te voy a llevar a un lugar donde te van a hacer lo que ella me hizo a mí, porque ella fue la que hizo que Keila dejara la casa. O sea, ella, después que me impulsa a mí a todo eso, va a un brujo para que supuestamente el brujo me saque de la casa. Oiga, es que el diablo es traicionero, como dice Mónica. Ahí le dice, amor, venga para acá, se lo vende en bandeja de plata y luego le da una patada y la tira. Por eso no hagan pactos con nada que ver con el enemigo, porque el enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir. Exactamente. Bueno, luego que llego a Colombia, empiezo otro proceso, porque sentía como esa libertad que no había tenido por muchos años. Y empiezo a trabajar, empiezo a conocer, pero bueno, alrededor de 6 meses conocí a una persona. Con esa persona comencé, y ya cuando comienzo con esa persona que empiezo a establecer mi vida, viene otra consecuencia, y era que ya me tenía ansiedad y depresión. Caigo en ansiedad y depresión, tanto así que yo le decía, háblame porque siento que me quiero tirar del carro, siento que me quiero suicidar. Sí, estaba atormentada totalmente, decido después de 3 años viajar nuevamente a Venezuela. ¿Cuál era el motivo de que usted quisiera volver a Venezuela, donde salió corriendo? ¿Por qué? Recuperar a mis hijos. Ese era Recuperar a mis hijos, ese era mi modo. Exacto, mi objetivo era llegar a Venezuela y traérmelos a las malas. Como quien dice, a las malas me los traigo porque son mis hijos. Cuando voy, me encuentro con un panorama diferente. ¿En qué aspecto diferente? Porque ya él tenía pareja, ya él tenía su vida, pero aún así no se había olvidado de mí. Y ahí fue donde empezó otra guerra, la guerra de no vas a ver a tus hijos, si quieres verlos tienes que verte conmigo primero. Era tanto así que la primera vez que nos vimos se me desnudó y me dijo que tenía que estar con él. Y algo que yo le pedí a Dios antes de viajar era, Señor, que cuando yo lo vea, me produzca algo. Que me produzca asco, Señor, que me produzca algo. Porque realmente ya yo estaba como
teniendo ese punto fin de que yo sí o sí ya tenía que buscar a Dios, ya el Señor me estaba llamando y ya yo estaba consciente de que tenía que comenzar O sea, a hacer las cosas bien. usted empezó a sentir ya como Dios le decía, o sea, por ahí no es, mamita, Exacto. ubícate porque hay peleas que solo se ganan conmigo. Y esto es para todos, hay peleas que solo ganamos con Dios. Así es, así es. Keila, es que hay un punto en nuestra vida cuando empezamos a cometer errores, cuando definitivamente dejamos tal vez de practicar lo malo, pero los demonios quedan en nosotros. Es decir, yo dejo de practicar brujería, dejo de practicar adivinación, dejo de que me lean las cartas, me aparto de todo eso, pero los demonios siguen en mi vida. Sigue el demonio de la depresión, el demonio de la ansiedad, y sigo yo comiéndome como la basura que ellos van dejando en mí, aunque ya no lo practico. Exactamente, y eso era a lo que yo iba huyendo de aquí de Colombia cuando me dirigía hacia Venezuela para traerme a mis hijos. Cuando llego allá y veo todo eso de que él compró la guarda y custodia total de los niños, pagó para que se la dieran, porque en Venezuela ese es un tema que casi todos La guardia y conocemos. custodia aquí en Colombia es la patria potestad, para que Exacto. lo tengamos ahí en cuenta. No sé de pronto cómo se llamará en otros países, pero acá en Colombia es la patria potestad y en Venezuela la guardia. Y custodia. Entonces él compró eso para que yo no pudiera tener contacto con los niños. Le decía a los niños que si me hablaban les iba a pegar, que yo me había venido a prostituirme a Colombia, que yo los había abandonado, que yo era una mala madre. Él le decía toda esa cantidad de cosas a los niños para que ellos no me hablaran. Y era una cosa tan dolorosa el ver a tus hijos llorar queriéndote ver y no poder hacerlo. Es algo muy duro, es algo muy duro. En ese momento se me presentaron oportunidades que me decían, si quiere lo desaparecemos, cuánto busca, cuánto cobra para que lo desaparezca, o le vamos a sembrar droga y lo enterramos en un calabozo, lo llenamos de golpes y lo Claro, porque el desaparecemos. enemigo siempre busca la fácil, pero usted como ya estaba en ese camino de escuchar otra vez y de ser sensible a la voz de Dios, dijo, por ahí no es. Exacto. Yo empecé en ese trayecto de que ya tenía que hacer las cosas bien, sí o sí, si quería que mis hijos llegaran a mí de la manera correcta. De la manera correcta, ahí fue donde dije no, o sea, no me voy a acostar contigo para lograr este objetivo. Y yo sabía que si lo hacía, podía obtener beneficios, porque yo lo podía seguir manipulando a mi antojo. Pero ¿qué pasaba? Estaba volviendo a lo mismo, a ese círculo vicioso de antes. De brujería, de rituales, de cosas que no van, porque nuestras batallas, Keila, y todos los que nos están viendo, Mónica, solo las peleamos con Dios. Hay batallas que, como ella dice, ella hubiera podido mandar a Dios, no lo quiera, en sus fuerzas terminar con esa vida. Pero hoy quiero decirles, si de pronto hay una madre que está pasando por lo mismo, porque estamos en unos países latinoamericanos y quizás en otra parte donde nos puedan ver, que los hombres con poder, con plata, o si es la mujer en este caso, tienen fuerzas y utilizan cosas oscuras, pero hay batallas que se ganan solo de rodillas y que el Dios que nos está viendo son las que nos vayan a ayudar a ganar. Bonito. Sí, Keila, y lo más importante es que hoy los que nos están viendo puedan entender que al diablo no le basta un pecado. Es decir, esa es la entrada que usted le da al diablo. Pero el diablo quiere, tras un pecado, trae legión de demonios, trae un mover espiritual fuerte y oscuro, y por eso vemos en lo poco que ella nos cuenta cómo muchos pecados empezaron a perseguirla, el suicidio, la depresión, muchos espíritus empezaron para que ella estuviera más involucrada, porque a medida que el diablo nos tiene más sometidos, entonces es más difícil que oigamos la presencia de Dios, pero hay que tener determinación y pararnos y saber, no, o sea, realmente el propósito que Dios tiene para mi vida, yo no lo voy a alcanzar escuchando lo que el diablo me dice. Y claro está aquí, queremos dejarlo muy claro, un matrimonio hecho en oscuridad solo va a traer cadenas, ataduras y enfermedades para el alma. Por eso si usted quiere construir un matrimonio sólido o con una pareja, una relación estable, primero edificar sobre la roca. Así es. Bueno, entonces, pasando todo eso, yo decido no, Dios decidió por mí. Y el primer paso era
volver a renunciar. Y eso es algo que todavía toca mi vida porque era volver a dejar algo que yo amaba a personas con las que realmente eran un regalo para un mi hijo, vida. Mona, un hijo vale todo, o sea, renunciar a eso por Dios. Y yo quiero que aprovechemos este programa porque algún día, estoy segura que algún día sus hijos van a ver este programa, ella. Y que, como usted dice, fue un acto de amor que dije, no lo voy a volver a hacer por medio de la brujería, no lo voy a hacer por medio de mis fuerzas, voy a dejar que Dios pelee mis batallas. Si sus hijos algún día ven este programa, sé que les quisiera decir con todo su corazón y con toda su alma. Que siempre los he amado y aún los amo y que todo eso que ha pasado ha sido un sinsabor, pero que yo sé que en Dios todas las cosas van a ser hechas para bien y que esto es solo un escalón más que Dios tiene para mi vida y para la vida de ellos y que los amo con la vida y que siempre he luchado y siempre seguiré luchando por ellos. Y ¿A veremos. cuántos años tienen sus hijos? Mis hijos tienen 10 años y la niña tiene 10 años, perdón, y el niño tiene 13 años. Y veremos esa respuesta de Dios para Claro su que vida sí. como un testimonio de vida, Mona, porque nosotros hemos sido testigos del poder de Dios y cómo no importan las fronteras, el amor de Dios atraviesa fronteras, atraviesa cadenas espirituales y bueno, usted ahora sí, después de eso, cómo rompió esas cadenas espirituales, enseñarle a las personas cómo se rompen todas esas maldiciones generacionales. Bueno, cuando llego acá nuevamente a Colombia, que decido renunciar a mis hijos nuevamente para que ellos pensaran que habían ganado, porque eso era lo que Dios me ministraba a mi vida. Deja que ellos piensen que ganaron, porque ahora el que va a pelear por ti soy yo. Y con esa palabra me vine, pero con los ojos llenos de mucha tristeza, pero confiando en lo que Dios había hablado a mi vida. Cuando llego acá, tenía unos amigos en común que ellos conocían Oasis. Ellos me llevaron a Oasis. Cuando llego a Oasis, empieza mi proceso, Oasis, perdón, es una iglesia cristiana. Exacto. Empieza mi proceso. Cuando empieza mi proceso, cuando yo entro al ministerio de intercesión y me empapo de todo esto y empiezo a romper con eso. Y eso solo se hace cuando hay disposición y cuando uno deja que Dios obre en nosotros. Porque eso no es, ay, voy ahí y me van a orar y ya, no. Eso es un proceso. Eso es un proceso que aún sigo. Porque todos esos actos que hice años atrás, todavía sigo pagando consecuencias de eso. Y yo estaba consciente de eso y dije, bueno, ponte el pantalón, apriétalo bien, que lo que viene es largo y tienes que aguantar. Keila, ¿cuántos años llevas sin ver a tus hijos? 6 años, total 6 años, porque cuando fui hace 3 años los vi, pero no los vi por mucho tiempo. Pero bueno, Separados de ellos 6 años. pero Dios le permite seguir ejerciendo su rol de mamá porque usted tiene una hija mayor. Sí, una niña de 15 años, que fue la que tuve antes de conocer a esa persona, y ella es la que ha estado conmigo, ha sido mi bastón, esa es mi consentida, y bueno, ahí ha estado conmigo siempre. Bueno, Juanita, yo quiero que este programa ya antes de ir concluyendo les deje muy claro a todos los que están allá atrás que existen cosas espirituales, existen como existe el bien, existe el mal. Que me hicieron brujería, que yo siento que me duele la cabeza, que se me está cayendo el cabello, pero les voy a decir algo, no hay mayor poder que la sangre de Cristo para revertir todo lo malo, lo que te estén haciendo, lo que hayas hecho. Si hoy te arrepientes de todo tu corazón y le dices, Señor, hoy rompo con todo pacto satánico, con todo ritual que haya hecho consciente o inconscientemente, alcanzas misericordia. Keila, antes de que nos vayamos, soy una mujer muy joven, muy bonita, y me gustaría mucho que usted hoy pudiera darle un consejo a aquellos jóvenes que nacen en el Evangelio, que cuando yo no nací en el Evangelio,
pero los jóvenes que nacen en el Evangelio y sí o sí están creciendo en el Evangelio, ellos empiezan a crecer y piensan que el mundo afuera es súper atractivo, ¿sí? Y ellos dicen, no, o sea, yo estoy viendo algo súper maluco, estoy súper incómodo, yo quiero volar, yo quiero crecer porque no me gusta nada de lo que mis papás me han enseñado. Pero hoy me gustaría mucho que después de lo que usted ha vivido, les pueda dar un consejo a los jóvenes que hoy crecen en el Evangelio. Sí, y es que realmente no pierdan la convicción, no se dejen seducir, no se dejen tentar principalmente, porque el mundo hay cosas muy, muy tentadoras y que al momento son muy, te complacen, son muy complacientes, pero quiero que sepan que después de todo eso, cuando escuchen mi testimonio, sepan que detrás de la otra cara de la moneda hay cosas muy fuertes y que realmente nada, nada somos sin Dios, nada somos sin Dios y que los hizo a que sigan adelante, a que si se sienten mal, sienten acongojamiento, sienten tristeza, sienten que ya no pueden seguir más, doblen rodillas. No necesitamos decirle, Señor, no, solo dobla rodilla y dile, Padre, aquí estoy, sin fuerza, sin ganas, pero no quiero apartarme. Realmente los hizo a que no se aparten de Dios porque todo lo que viene después es fuerte. Es fuerte, Mona, hay consecuencias y si de pronto usted hoy se siente atado, yo quiero recordarle que el único que lo desata es ese poder de Dios y como decía Kelly, refúgiate en Dios. Bonita, qué programa tan interesante. Yo sé que allá los que nos están viendo están siendo muy instruidos. Y ¿qué quiere decirle a nuestro público ya para terminar? La primera agradecerle por compartir su testimonio y gracias por compartir este espacio con nosotros. De verdad que los testimonios nos enseñan y hoy mientras escuchaba a Keila y recordaba lo que dice la palabra, pero versus lo que dice el mundo. El mundo dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero la palabra de Dios dice que el sabio ve el peligro y se aparta, se aleja, mas el necio aún viéndolo se acerca. Entonces yo quiero decirle a usted joven, a usted mujer, a usted adulto que nos ve, usted no necesita estar en el foso, usted no necesita estar en lodo cenagoso para entender que hay un peligro y que hay un salvador. Usted no necesita pasar por el fuego, solamente necesita invocar el nombre del Señor, reconocerlo como Salvador y reconocer que solamente Él es la fuente. Usted no necesita experimentar por su cabeza, a través de la palabra usted puede aprender y alejarse del peligro. Esto me impacta y me gustaría mucho que con esto usted se pueda quedar en su corazón. Muchas gracias, Negrita. Así es, muchas gracias a Keila, como dice la Mona Bella. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que este testimonio sea de base y sirva para que ustedes no busquen lo que el enemigo quiere que busquen. Al contrario, un hogar, una relación sana no necesita la voluntad del otro para rendirlo. Su voluntad debe ser en Cristo, que más que alguien nos ame de manera voluntaria, no porque los atemos con cosas raras. Entonces muchas gracias por acompañarnos. Si en serio les gustó este programa, suscríbanse, síganos, invitan, compartan a otras personas que seguramente lo necesitarán. Muchas gracias. Con muchísimo gusto.